Buenos días, señorías. Comienza la sesión. Ruego a los portavoces comuniquen si las hay, sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Vox no se encuentra. Grupo Parlamentario For Asturias no hay cambios. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no se encuentra. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Gracias, señor Palacios. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Gracias, señor Fanjul. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, presidente. Álvaro Queipo sustituye a José Manuel Felgueres. Gracias, señora Vega. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidente. René Suárez sustituye a Mónica Ronderos. Muchas gracias. Damos la bienvenida a la comisión a doña María Isabel Rodríguez Guerrero. El primer punto del orden del día es la comparecencia de doña María Isabel Rodríguez Guerrero en relación con su petición acerca de la situación del suroccidente asturiano en materia de comunicaciones. El procedimiento se desarrollará comenzando por un turno de exposición previa de la compareciente por un tiempo máximo de 10 minutos, al que seguirá un turno de preguntas de los grupos parlamentarios también de 10 minutos. Señora Rodríguez Guerrero, tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos. ¿Con micrófono? Sí. Señor presidente, señorías, quiero agradecerles a todos que hayan permitido que a través de mi voz llegue a esta Cámara la del todo el suroccidente asturiano. Mas no solo la voz, también quisiera que llegase su esencia, el sentir y el vivir de unos asturianos que secularmente han venido sintiéndose olvidados, quizá menos asturianos, e incluso en algunas ocasiones ninguneados. Nace esta plataforma, Asociación Ciudadana Libre y Apolítica, como instrumento de canalización del malestar ciudadano existente en toda la comarca suroccidental, con respecto a la situación general de las carreteras, situación que se considera indigna, peligrosa y olvidada históricamente por los diversos gobiernos regionales que se han venido sucediendo sin distinción alguna con respecto a su signo político. Una cadena de situaciones negativas, imprevistas en unos casos, no tenida en cuenta su realidad en otros, incluso quizás un cierto desinterés político por la situación de una comarca no interesante políticamente por la escasa incidencia que el número de votos que genera pueda aportar en los resultados electorales con respecto a otras, llevó a sus habitantes de la resignación a la preocupación y de esta a la indignación. Un desprendimiento producido no a muchas fechas en las 15 en Calabazos, Tineo, fue la gota que colmó el vaso de aquella, y los vecinos de toda la comarca se echaron a la calle y se sucedieron las protestas, y casi espontáneamente surgió esta plataforma en Cangas de Narcea, en una improvisada marcha llevada a cabo una noche de fríos y aguas. Plataforma en la que, curiosamente, las mujeres tuvimos y seguimos teniendo un papel determinante. La realidad es que 2021 ha sido un año trágico para la comarca occidental de la región. Tras el inmenso argallo de Casazorrina, que cortó la Nacional 634, el hundimiento de la calzada de la A63 y la demolición en agosto del puente de la Barrosa, los cortes se sucedían también en las 15, tras el importante desprendimiento ya citado que se cobró la vida de una vecina llandesa, a 500 metros de Soto de la Barca. Casi 27.000 firmas recogidas en la comarca y en muchos otros lugares, tanto de Asturias como del resto del país, vinieron a respaldar de forma rotunda las peticiones de los vecinos que encauzaba esta plataforma. El suroccidente también es Asturias por unas carreteras seguras y modernas. Quiero hacer notar a sus señorías la importancia de esta cifra si la situamos en la realidad poblacional de la comarca. Tengamos en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, los concejos del suroccidente vienen perdiendo población desde hace ya años. Salas ronda los 5.300, Belmonte los 1.400, Allande los 1.600, mientras Degaña baja del millar y Tineo sitúa en unos 9.200 aproximadamente. A los datos del pasado año, el concejo de Ibia registra unos 1.200 habitantes y Cangas de Narcea se sitúa en 12.120. Cifras todas ellas corregidas ya a la baja en las últimas fechas. Somos conscientes de las dificultades económicas que, como todo el país, atraviesa el Principado. Somos conscientes de que los medios son los que son y que de la justicia distributiva hayan de ser repartidos procurando mantener el equilibrio regional en cuanto a necesidades y urgencias. Pero también somos conscientes de que esta justicia distributiva ha perdido su esencial equidad, aquella que establece primar con el mayor beneficio a los miembros menos aventajados de la sociedad, y por ello se ha venido olvidando al suroccidente durante muchos años. Y es por esto por lo que consideramos que ya es el momento de restablecer una situación acorde con las necesidades y realidades de estas zonas, con la del resto de la región mantiene una deuda histórica. Y el apartado de las comunicaciones terrestres es, aunque no el único, el primero a compensar.
El futuro de las comunicaciones en el occidente pasa por acabar la autovía de la Espina y la construcción de una vía rápida, con las características de las nacionales, asumida por el Estado, adecuada al terreno por el que discurre, que una la Espina con Ponferrada y sirva de salida hacia la meseta sur de Galicia y norte de Portugal. Sea ello, y en virtud de los estudios técnicos y económicos, siguiendo el actual trazado de las 15 o estudiando otras circunstancias alternativas. Eso, por supuesto, sin olvidarnos de las 16 entre Pravia y la autovía del Cantábrico, el corredor del Navia o las carreteras entre Navelgas y Luarca. Hace tan solo unos días, el economista Marrón Jaquete señalaba entre las debilidades del suroccidente las carencias en infraestructuras y comunicaciones por carretera. Una situación, precisaba, que perjudica no solo la conexión con el centro de Asturias, sino incluso la actividad con los concejos de la citada comarca. En sus propias palabras, las deficiencias comunicaciones intermunicipales no favorecen la existencia de un mercado interior integrado. Aspecto clave, afirmó, porque la potenciación de estos mercados de proximidad contribuiría a fijar actividad y dar una oportunidad de empleo a gente joven y mujeres que, de lo contrario, se van al centro de Asturias o incluso fuera de la comunidad autónoma. Y fijó prioridades. Acercar la autovía Tineo y la vía verde a Ponferrada, aunque, digámoslo todo, veía más asumible mejorar el firme de las 15, la carretera peor conservada de Asturias, y habilitar una docena de carriles para vehículos lentos, una opción más factible económicamente. Aunque quizás, añado yo, no sea esta la solución que goce de más predicamento en la comarca. Y nos preocupa muy mucho las últimas declaraciones del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, señalando la intención del Gobierno regional de avanzar en las conversaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana para la incorporación de las 15 al Plan Estatal de Infraestructuras Terrestres, insistiendo en la intención del Principado de que, al menos en su tramo entre Cangas de Narcea y el límite con la provincia de León, pase a ser de titularidad nacional y, por supuesto, pueda ser tenida en cuenta para actuaciones más ambiciosas que una mera adecuación del actual trazado, que, entre otros problemas, tiene algunas travesías por localidades del sur de Cangas de Narcea, que, asegura el consejero, dificultan sensiblemente el tráfico, así como la falta de arcenes. Y explica, por ello el Gobierno regional realizará un estudio de alternativas tanto de trazado como funcionales para este tramo. Y las conclusiones de este documento, asegura también, servirán de apoyo para planificar trabajos en conjunto con el Ministerio si el departamento que dirige Raquel Sánchez se viene a ello. Largo, muy largo me lo estáis fiando todo el tiempo, muy difuminado en recovecos administrativos y de futuro. Nosotros queremos actuaciones concretas y las queremos ya. Y acerquémonos someramente a ellas. En el Plan Plurianual de Inversiones de Infraestructuras Viarias para el Suroccidente se hayan asignado, redondeando cifras, 6,1 millones para este año de 2022, cantidad que seguro ya se han ido en hundimientos y desprendimientos. 16,6 para el 2023, 13,3 para el 24, 14,3 para el 25, 16,1 para el 26, 14,1 para el 27. Y no olvidemos que estos números corresponden a un programa, no a cantidades firmemente presupuestadas, sino, y en mi criterio, sujetas a los vaivenes políticos y posibles cambios de gobierno y, por ende, de actitudes. Según este mismo programa, entre el 2022 y el 2023 solo se actuaría en un total de 19 kilómetros, en tramos de Soto de los Infantes hasta el límite con el concejo de Salas, desde Llano hasta La Regla, en el de Cangas, desde Larón hasta Fondos de Vega, en Degaña. Entre el 2024 y el 2025 las mejoras solo afectarían a 23 kilómetros, desde el túnel de Calabazos hasta Casares en Tineo, desde Cangas hasta Llano y desde La Regla hasta Venta Nueva. Del 2025 al 26 tan solo se actuaría en un total de 11,72 kilómetros. Les repito, 11,72 kilómetros, desde Venta Nueva al pueblo de Rengos. En 2027 ya no se contempla tramo alguno. Por cierto, que el citado programa no contiene ni una sola medida tendente a la mejora real y efectiva de las carreteras, tiempos de desplazamiento, etc. ¿Cuán largo me fían estos señores? Utilizando una expresión muy canguesa que define el fracaso de un disparo de fuegos de artificio, del que se espera fuerza y expresividad y se queda tan solo en petardeos apenas audibles y visibles, lo anunciado para mejoras viarias en el suroccidente asturiano son tan solo eso, casi galinas, señorías, casi galinas, nimiedades, apenas destellos que quedan en nada, y menos aún si se los esparce en el tiempo. Y como no quiero ser pesada y aburrirles con datos que seguro conocen sobradamente, o quizás incluso mejor que yo, tan solo quiero recordarles que a estas demandas de actuación urgente y necesaria en las redes regional, comarcal, locales de primer y segundo orden,
vienen a unirse las más de 700 pequeñas carreteras y pistas de acceso a todos y cada uno de los 100 pueblos y aldeas que configuran el extenso suroccidente. Unas 300 en Cangas de Narcea, 138 en Allande, 77 en Ibias, 5 en Degaña, 197 en Tineo. Más de 700 carreteras de acceso de muy diversas longitudes, trazados y calidades, que los ayuntamientos se ven incapaces de mantener en condiciones idóneas y de seguridad sin la ayuda de otros organismos superiores. Y por último, señoría, desde esta plataforma requerimos actuaciones concretas, fijaciones de tiempo reales y no elucubraciones sobre cantidades dinerarias a futuro que nos llegan envueltas en palabras huecas y expresiones hueras que nada dicen y a nada comprometen a quienes las pronuncian o escriben, algo que prolifera mucho en estos tiempos. El suroccidente también existe y esta existencia debe plasmarse en actuaciones reales en este tiempo presente y no en hermosas promesas de futuro que quizá no lleguen nunca como ha venido sucediendo. Así pues, y por todo lo aquí señalado, solicitamos de ustedes el impulso de cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para garantizar la definitiva y eficaz solución a los problemas de comunicaciones. Y más en concreto, que se formulen en vía parlamentaria aquellas proposiciones encaminadas a dotar de las inversiones imprescindibles que acaben con el abandono de nuestro territorio. Señorías, actúen, y actúen ya, para que ni sus hijos ni sus nietos se encuentren en un día no muy lejano, si así no lo hacen, con un cartelón situado en las 15, no mucho más allá de Salas, que les indique: entra usted en una reserva integral en la que podrá avistar a los últimos descendientes de pésicos y vaqueiros. Actúe con precaución, cumpla las normas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas y respuestas para los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos. Siendo el primero el Grupo Vox no se encuentra en la sala, entonces tiene la palabra para este turno el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias también a la señora compareciente por sus explicaciones, que han sido concretas, y por ello creo que voy a ser breve, ¿no? Usted hizo referencia en su intervención a actuaciones concretas, interpeló además a los grupos parlamentarios para que llevemos a cabo las iniciativas pertinentes para que esas caixilines se conviertan en alguna realidad. Yo sí quería preguntarle, sobre todo en relación con este plan para el suroccidente que presentó el Gobierno asturiano, que a través de una campaña de propaganda en diferentes concejos, también en esta Junta General, algunos de ustedes vieron la comparecencia aquí en esta Junta General, donde a los diputados se nos facilitó la documentación el mismo día que se nos explicaba el plan. Yo sí quería preguntarle por el diálogo que hubo para hacer ese documento, en este caso con los vecinos y con los afectados del suroccidente. ¿Si hubo diálogo o simplemente se dio información al respecto cuando ya estaba elaborado? Y si una vez dada esa información, entiendo que también todos los vecinos afectados hicieron sus propuestas, si el Gobierno asturiano se abrió a realizar algún cambio en ese plan de infraestructuras pactado con otros dos grupos parlamentarios. Bien, diálogo ninguno. Se nos presentó el plan en Cangas de Narcea, como a todos los que fueron allí a oírle, y no tuvimos más. De hecho, no ha habido reunión con el grupo en ningún sentido, mientras que sí lo hemos hecho con todos los demás grupos. Entonces, nada, sabemos lo mismo que tenéis vosotros en vuestras manos, cómo es el plan, y desde luego no nos ha parecido ni lo más correcto ni oportuno en estos momentos, y tampoco hay nada claro en ello. Es lo que sabemos, es lo que he dicho en este documento, y no hay nada a corto plazo, ni fechas, ni nada. Es un plan, y hay nada más. También, en su intervención, usted hacía referencia también, y decía que se lo fiaban largo, y es una excusa, es verdad, que a mi juicio utiliza el Gobierno en numerosas ocasiones, que es a mantener un diálogo con el Gobierno de España, ¿no? Cada vez que hay alguna pregunta, y desde Foro Asturias alguna hemos hecho a la ministra Raquel Sánchez en relación con el suroccidente, nunca hace referencia a ese diálogo, ni tiene previsto asumir que el Gobierno de España
asuma ninguna competencia de ninguna infraestructura que actualmente dependa del Principado, ¿no? Ni en preguntas escritas ni en preguntas orales el Gobierno de España muestra esa intención, por lo cual bueno, da la impresión de que es verdad, suena a excusa. La pregunta es si ustedes están de acuerdo y luego también sin la colaboración del Gobierno de España, este plan que nos presenta el Principado de Asturias puede tener algún sentido o puede ayudar en algo a la comarca del suroccidente. En principio, como he dicho, creo que no, que son palabras que se han dicho, son un plan que está ahí, pero que no hay nada concreto y no hay nada especificado, ni plazos, ni nada. O sea, es un plan, sin más, no tenemos ninguna... No voy a realizar más preguntas. Gracias de verdad por su comparecencia. Yo creo que ha clarificado muchos temas. También se ve que en ocasiones los grupos parlamentarios no nos inventamos lo que sucede, sino que al final somos voz de las personas más autorizadas, que son los propios vecinos, y en relación a esa interpelación que realizamos los grupos parlamentarios, sí que procuraremos traer las iniciativas pertinentes para lograr que ese plan en concreto al menos surjan actuaciones concretas. Gracias de verdad por su comparecencia y gracias también a todos los vecinos y vecinas que están aquí. Gracias a vosotros. Gracias, vicepresidenta. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida, que no se encuentra en la sala. Entonces pasamos al Grupo Parlamentario Podemos Asturias por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señora Rodríguez Guerrero, por la explicación. Creo que hay un tema del que venimos hablando tanto y, sin embargo, se hace tan poco, que llama la atención, ¿no? Y a veces cuando pensamos si volver a traer otra vez los temas a esta Xunta Xeral, yo aquí soy de esos diputados que trae permanentemente los mismos temas, ¿no? Y no oye porque uno se ha pesado, sino porque no se hace absolutamente nada, ¿no? Tenemos una grave preocupación por lo que está pasando en Asturias. Venimos denunciando la falta de concreción en proyectos que nunca se acaben de llevar a cabo, algunos con retrasos de décadas. Sí, mucho. Y entonces eso es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo y fundamentalmente. Yo, hablando con usted una vez, decía que quizá las comarques más afectadas por esta falta de concreción y por este vaciamiento total era el suroccidente asturiano y la cuenca minera, las cuencas mineras, ¿no? Yo soy de las cuencas mineras, por eso la entendía también cuando hablábamos, porque veíamos que los proyectos no se acaben de concretar, ¿no? Yo quería hacer 3 preguntas. La primera, yo entiendo, y lo decía antes usted, y citaba palabras de un economista, y esa falta de concreción de mercado interior, esa falta de comunicación. Yo mi pregunta es, ¿ustedes creen que los problemas que están afectando al suroccidente de comunicaciones está afectando también al resto de Asturias? Quiero decir, ¿podemos entender los problemas del suroccidente separados de lo que pasa en el resto de Asturias? Un suroccidente bien comunicado, un suroccidente con infraestructuras del siglo XXI, un suroccidente con infraestructuras justas, que yo creo que necesita la gente, ¿usted cree que también influiría y ayudaría al desarrollo de Asturias, a un mercado interior mejor, a una comunicación mejor, a un desarrollo turístico mejor? Por supuesto que sí. Ya lo decía las palabras de Marrón Jaquete, que es un intercambio entre todas la comarca de Asturias. Entonces, claro que nos interesa y nuestra plataforma además lleva ese nombre, por unas carreteras dignas y seguras. Creemos además que la zona nuestra concretamente ha sido la más olvidada siempre de Asturias. Todo se ha ido hacia otros lados cuando el interés nuestro es precisamente que ese mercado fluya y que vaya de unos sitios a otros, incluso de Asturias y fuera de Asturias. Por lo tanto, nos parece muy interesante que haya a partir de ahora pues, unas concreciones y unos planes que se cumplan y que Asturias pueda ser una Asturias, no una Asturias diferente como la que tenemos hasta ahora. Sí, sí. Decíamos, el otro día estábamos visitando el Castro del Chao San Martín, ¿no? Y decíamos la aventura de cuánto se tarda en llegar a cualquier parte del suroccidente o occidente asturiano, ¿no? Sobre todo de la nuestra montaña. Ahora hago una pregunta directa y creo que, bueno, sobre todo fundamentalmente para que conste también y para que lo vamos a repetir otra vez. ¿Consideran ustedes que las carreteras del suroccidente, las comunicaciones del suroccidente son seguras
puede circular alguien por cualquier carretera del occidente sin estar jugándose la vida o pensando que puede pasar cualquier cosa. Piensen ustedes que son dignas. Piensa que hay infraestructuras en el suroccidente del siglo XXI que comuniquen o que den esa dignidad a una zona donde, independientemente que viva una o 100.000, tienen que tener exactamente condiciones dignas y, sobre todo, si piensa que son modernas, si están adecuadas a lo que necesitamos hoy en día, con los transportes, con las comunicaciones. Porque antes decía usted algo interesante, que no estamos entrando, como usted bien dice, estamos hablando solo de infraestructuras de carretera. Resulta muy difícil desarrollar cualquier proyecto económico que tenga que ver, por ejemplo, con el mundo del turismo o otro tipo de actividades, cuando estoy convencido que tenemos problemas de Internet, tenemos problemas de comunicación, tenemos varios problemas. Entonces, tenemos un suroccidente con condiciones de transporte seguras, dignas y modernas. ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos retos que nos vienen desde el ámbito económico, etcétera, etcétera? Para nada, seguro que no. O sea, lo que tenemos, y creo que la mayoría de ustedes, si han ido a Cangas del Narcea, conocen cómo están nuestras carreteras y por eso precisamente empezó la plataforma. Por eso dice, unas carreteras seguras y modernas, que ahora mismo no lo son. Lo que hay hasta ahora son parcheos, tal, las carreteras siguen infernales y, como te digo, el concejo es muy grande y dispone de muchas pistas que casi no pueden bajar ni a la villa, ni a las villas concretas. ¿Por qué? Porque ya no son, están para tractores prácticamente, no para coches. O sea, está mal el suroccidente entero, entero. Y ahora necesita ya una reforma integral, una reforma buena y una reforma en carreteras que sea del siglo XXI y no del siglo pasado. Está claro que cuando hablamos aquí de retos demográficos, si hablamos de poder mantener la población, y es muy difícil que alguien se quede a vivir en cualquier parte cuando no tiene servicios de calidad o no los tiene directamente, o cuando tiene infraestructuras que no responden a las necesidades de la zona. La tercera pregunta que quería hacer, y la última, aquí venimos, en estos últimos tiempos en el Parlamento, venimos hablando, fíjese usted que tenemos un gobierno de discursos grandilocuentes, ¿no? El gran discurso. Hacen unos discursos terribles que nos emocionan y nos hacen saltar las lágrimas de pena la mayoría de las veces, pero que hacen esos discursos grandilocuentes. ¿Ustedes se sienten abandonados por el gobierno de Asturias? Totalmente. ¿Ustedes sienten que el gobierno de Asturias está presente en el suroccidente? ¿Ustedes piensan que el gobierno de Asturias mantiene con ustedes una relación como la que hay que mantener con una plataforma como la suya, que representa a miles de ciudadanos y ciudadanas? ¿Ustedes piensan que el Gobierno de Asturias se está preocupando por lo que está pasando? ¿Ustedes piensan que el Gobierno de Asturias está profundizando los canales de diálogo, está escuchando las necesidades, está respondiendo a lo que ustedes están planteando? ¿O sienten directamente que están abandonados, que no hay el mínimo diálogo o comunicación? Nos sentimos abandonados, ninguneados. Claro que nos sentimos abandonados. Hasta ahora, hasta hace poco y desde cuando nació esta plataforma, parece que el suroccidente empieza a existir, por lo menos se habla de nosotros, que hasta ahora el suroccidente ni estaba, ni se le veía, ni existía. Muy bien. Pues nada más. Le agradezco muchísimo, señora Rodríguez Guerrero, y agradezco el trabajo que hacen desde la plataforma. Insisto, un trabajo y una reivindicación que va a ser buena para el suroccidente, pero que va a ser buena para toda Asturias, ¿no? Por lo menos para los que pensamos y creemos en una Asturias entera, desde el Navia, el Edo, hasta Tinamayor. Pues nada, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Palacios. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Usted antes puso unas prioridades entre las muchas cuestiones que, desde el punto de vista de las infraestructuras, sobre todo carreteras, entiendo que ustedes es la plataforma. Es la plataforma. ¿Podría volver a repetirnos otra vez y por qué considera cuáles serían para ustedes las prioritarias dentro del suroccidente? Lógicamente, las prioritarias, como bien ha dicho usted, son las carreteras, pero todas las carreteras. No solamente la que tenemos arriba por Tineo, las 15, las 63, todas ellas necesitan una mejora, pero una mejora integral. Porque desde hace muchos, muchos años no se ha tocado para nada esas carreteras, o simplemente se han parcheado. Entonces, si tengo que enumerar, serían tantas que sería difícil enumerarlas todas, porque están todas en el estado que están. Y creo que ustedes conocen muchas de ellas, y si han ido por el occidente me darán la razón en que todas ellas necesitan eso,
que se las conserve, que se las cuide, en una palabra. Usted citó antes algunas concretas, ¿no? Habló de una salida A Ponferrada. Ponferrada, que bueno, ya son obras mayores, evidentemente. Habló también de la conexión con Luarca, entiendo, desde Tineo y... ustedes, ya lo dijo antes, asocian claramente desarrollo económico, fijación de población, con desarrollo de infraestructuras, entiendo. Por supuesto, si no hay una buena infraestructura, el desarrollo económico de la comarca también se viene abajo, porque la gente tiende a irse, de ahí el despoblamiento que tenemos. La gente se va porque no hay una estructura viaria, no tenemos unas carreteras decentes, no pueden venir muchas de las cosas a Cangas tampoco, no se crea industria, por la falta de... Y la falta de población muchas veces viene por eso, por las carreteras, por los medios que tenemos, entre ellas las carreteras, porque haría falta muchísimas más cosas. O sea, las deficiencias en el sureste son abismales, en todo tipo. Ya no me refiero solamente a las viarias, que es por lo que venimos aquí, pero hay muchas más deficiencias. En cuanto a la carretera de salida a Ponferrada, ya se había proyectado hace, creo, muchos años, terminó en eso, en un proyecto, por eso el miedo nuestro a que nada se cumpla o nada se haga, porque ahí estaban proyectos que dejaron de hacerse. Entonces ahora parece ser que quieren esa vía, y nosotros agradeceríamos que así fuera, porque es una vía directa hacia Castilla. Entonces, interesante. Y a partir de lo de la vía minera, que parece ser que ya tiene Principado, pues por ahí podía ser una buena apertura a Castilla. Por último, ¿cree que la gestión del parque, o el parque, especialmente en el caso suyo de Narcea, Ibias y de Gaña, tiene algún tipo de relación directa con las carreteras? Es decir, ¿consideran que habría alguna carretera que priorizar, por ejemplo, su uso turístico, que tuviera seguridad por un lado, por supuesto, pero que por otro lado pues, supusiera también una vía rápida, o no tiene nada que ver el tema del parque con el estado actual de las carreteras? Yo creo que no tiene nada que ver. El parque está ahí, pero no creo que tenga nada que ver para el uso de las carreteras. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo también de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días, señor Rodríguez, a usted y a los miembros de la plataforma que le acompañan hoy aquí en esta sala. No voy a hacerle muchas preguntas, de hecho voy a hacerle solamente una, porque usted ha hecho una descripción que yo creo que es pormenorizada y correcta, que se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo. Y además ustedes son sobradamente conocedores de cuál es la situación, de cuál es el impacto que está teniendo en la comarca esta falta de inversión en mantenimiento y en mejora de infraestructuras. Y fíjese, iba a preguntarle por este plan que el Gobierno ha anunciado hace escasos meses, semanas podríamos decir, pero usted ha sido muy clara. Un plan que viene después de otros planes, como el plan del suroccidente o el plan de carreteras, que está incumplido en más del 50%, parece un argumento poco creíble para la gente que vive en el suroccidente y para la gente que somos del occidente. Es un cuento más. A día de hoy, sin apoyo presupuestario y sin una hoja de ruta definida, eso creemos que se va a quedar en un mero anuncio que hasta ahora no ha tenido más continuidad. Es llamativo también que las cantidades que recoge el plan de este plan de infraestructuras para el suroccidente son menores de lo que el propio Gobierno el año pasado dejó sin ejecutar de los propios presupuestos. Es decir, que si el Gobierno quisiera, si fuera capaz de gestionar los recursos que ya se le han puesto a disposición, ya podría estar mejorando las carreteras del suroccidente utilizando, por ejemplo, y solamente el año pasado, 16 millones de euros. Por lo tanto, no hacen falta planes, lo que hace falta es gestionar lo que uno ya tiene. Pero como usted ya fue muy clara en este asunto, no voy a preguntarle más. Solamente quiero repetir que le agradezco no solamente su presencia hoy aquí, sino además la manera en la que llevan la voz de los vecinos del suroccidente, incluso del occidente en general, porque este es un problema general de todo el occidente, y además ustedes lo hacen con respeto y lo hacen con dignidad. Por lo tanto, se lo agradecemos enormemente. Y como lo hacen con respeto y lo hacen con dignidad, se han mantenido en todo momento al margen de cualquier tipo de cuita política. Ustedes han sido siempre escrupulosos a la hora de tratar a todos los grupos parlamentarios y políticos que hemos querido hablar con ustedes por igual.
La reflexión que le hago y la pregunta, por tanto, es, usted, como portavoz de la plataforma, ¿cómo valora o qué siente cuando el movimiento ciudadano apolítico probablemente más potente de los últimos tiempos, desde luego en el occidente asturiano, le pide al presidente del Gobierno una reunión para poder expresar en primera persona los problemas que allí están ocurriendo, llevando la voz de miles de vecinos? ¿Ustedes qué sienten, qué opinan de que no hayan tenido respuesta y no se haya reunido con ustedes el propio presidente del Gobierno de Asturias? Y nada más. Muchas gracias. Perdón, mire, pues desolados, indignados, porque creemos que tendría que haber hecho o tendría que habernos hecho caso en esos momentos y recibirnos cuando la presentación de aquellas firmas que a él nos dirigimos y por problemas de agenda o por otros motivos, no lo sé, nos dijo que no podía. De ahí que esperásemos tanto para entregar las firmas y las entregásemos directamente aquí, porque no nos recibía en ese momento nadie. Entonces, un poco indignados. Y obligados por la propia ciudadanía de todo el suroccidente, ya que con las firmas que habíamos conseguido, queríamos que teníamos que seguir adelante y pedir. Y hasta ahora, pues el Gobierno del Principado no se ha pronunciado ante nosotros absolutamente para nada, ni nos ha dado ningún tipo de explicación más. Pues muchas gracias. Presidente, no hay más preguntas. Muchas gracias, señor Queipo. Tiene ahora la palabra, por tiempo también de 10 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias a la compareciente y al resto de miembros de la plataforma que hoy la acompañan. Y desde el Grupo Socialista, bueno, queríamos hacer una primera reflexión antes de preguntarle. Creemos, y creo que lo compartimos con ustedes, que las políticas deben de ir encaminadas a corregir los desequilibrios territoriales. Hoy hablamos de infraestructuras, pero también es importante en esos equilibrios territoriales el consolidar y reforzar servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, transportes públicos. Y también las infraestructuras son ese pilar importante en ese equilibrio territorial. Y en infraestructuras, lo comentaba usted, el desgraciado año 2021, por esas situaciones sobrevenidas en la 63 en Casazorrina, en el puente La Barrosa, y también esos desprendimientos a más de 300 metros en Calabazos que ocasionaron lo que todos conocemos y esa importante obra de emergencia que hubo que hacer. Y surgió la plataforma, es verdad que enfocada a esas carreteras dignas y seguras, y hemos debatido aquí en la Junta muchas veces lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, cómo están las carreteras, no solo Asturias del suroccidente, sino España, desde la crisis y cuando se han derivado los recursos más a hacer frente a temas sociales que infraestructuras en estos años, y hay que ese punto de inflexión de aumentar el mantenimiento, la conservación y la mejora de las mismas. Y ustedes hacían ese manifiesto, esa declaración, solicitando esas carreteras dignas y seguras, y aquí en la Junta ha habido 3 grupos parlamentarios que han escuchado esa escucha activa y han metido una iniciativa instando al Gobierno a dar esa certeza a la gente. O sea, ¿qué pedíais específicamente? Un programa de actuaciones claro, con presupuestos y con plazos. Se hizo una iniciativa por parte del Grupo Socialista, Ciudadanos y Izquierda Unida, porque entendimos que tiene que ser algo real, algo cierto, algo estudiado, riguroso, que los técnicos lo mirasen. No el proponer una carretera por proponerla sin una base de un proyecto, sin una base de estudios. Y el Gobierno hizo escucha activa y trajo aquí un programa de actuaciones. Un programa de actuaciones que toca todas las carreteras de su titularidad en el suroccidente, todas. Hay una ficha por cada una de las carreteras, en un plazo, unas en el 23, en el 24, porque todo el mundo entiende que llevan aparejadas algunas de ellas, su proyecto, su licitación y demás, y hay un compromiso de plazos y presupuestos, incluido Valdeprado, que sabe usted que durante muchos años fue una demanda en Degaña y se consiguió por fin que sea de titularidad pública. Pero al margen de ello, a usted lo que sí que le preocupaba, y es compartido, es que, aparte de querer actuaciones concretas que vienen reflejadas, las quieren no sujetas a vaivenes políticos. Es cierto, que no sea papel, y lo compartimos, y es la mayor preocupación. Por eso muchas veces que hablamos del compromiso de grupos políticos, porque aquí ustedes pedían también ese impulso de medidas, de proposiciones, de iniciativas, y de poco sirve a veces traer una iniciativa y decir, quiero esta cartera, la quiero ya, puede salir de aquí con mayoría, pero al final si no tiene unos recursos, si no está reflejada en los presupuestos, si no tiene esos recursos para llevarla a cabo, de poco sirve. Por tanto, comparte
la necesidad y la importancia de tener todos los recursos disponibles desde el primer minuto para llevarlas a cabo? Es decir, comparte que los presupuestos son la pieza fundamental y el instrumento fundamental para llevarlas a cabo y es necesario tenerlos aprobados desde el primer minuto para que ello sea posible. Claro que sí, por supuesto. O partidas especiales que nos ayuden a ello. O sea, es que ustedes aquí son los que tienen que pedir y canalizar todo eso que nosotros pedimos. Pero eso, queremos concreciones, no queremos planes a largo plazo, de futuro, o que se vayan a realizar en un plazo de 7 meses y luego no hay nada de nada porque no se ha concretado nada o no se han licitado, por lo que sea. Los plazos no se cumplen, no se está haciendo y nos sentimos muy abandonados en ese sentido, porque no se está haciendo nada de lo que en realidad se nos está diciendo. Sin embargo, creemos que el resto de Asturias sí dispone y goza de otras comunicaciones diferentes a las nuestras. Por eso, precisamente, el suroccidente se siente tan mal y tan impotente ahora tras ese abandono. Abandono que nosotros llevamos, infraestructuras de carreteras, pero es un abandono total en todas las demás cosas, no solamente comunicaciones. Como bien ha dicho alguien por ahí, pues también telefonías, también, o sea, es total el abandono del suroccidente. Y es por eso por lo que ahora ya, cansados e indignados de todo esto, estamos con esta plataforma que está llevando mucha gente y que cada vez se nos están uniendo más por estas peticiones. De hecho, están saliendo ya plataformas pequeñas, incluso de las aldeas, para pedir que se les arreglen, por favor, que puedan bajar a las villas, porque tampoco eso tienen. Sí, yo, como bien sabe, bueno, lo que comentaba, el año pasado fue un año preocupante y triste en esta situación. Sí que es verdad que hay actuaciones muy importantes sobre la mesa, ahora en ejecución. Hay esos compromisos de, por ejemplo, la segunda calzada Salas-El Regueirón, de finalizar desde final de año, a ver si el puente La Barrosa por fin ya tal, después del desgraciado suceso. Esas 15 que se va a adjudicar ahora, ese 1,5 millones, esos compromisos que venían reflejados en este presupuesto. Y sí que comparto con usted la importancia de que no quede en papel. El primer paso está, un paso muy importante, un compromiso del Gobierno con actuaciones concretas, con un calendario específico, con proyectos, un calendario real, realista, no humo de decir voy a hacer mañana 100 millones cuando sabes que es imposible, sino de actuaciones concretas estudiadas. Y sí, esa importancia, desde aquí me gustaría eso, que quedara claro la importancia que tiene que estas actuaciones se lleven al papel, que estas actuaciones que llevan unos plazos en licitación y en ejecución de proyectos, pues se tengan esos recursos disponibles desde el primer momento, y me quedo con esas palabras de la importancia de que haya ese presupuesto desde el primer momento para llevarlas a cabo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señorías. Finalizada la comparecencia, le agradecemos a la compareciente su presencia en la Cámara. El contenido de esta sesión ha sido incorporado al diario de sesiones, que le será remitido oportunamente. Muchísimas gracias por su Muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar ahora al segundo punto del orden del día, que es el informe anual de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales al Pleno de la Cámara acerca de las peticiones recibidas y su tramitación durante el año legislativo 2021-2022. El artículo 61.6 del Reglamento de la Cámara establece que al término de cada año legislativo la Comisión elevará al Pleno para su conocimiento un informe que será publicado en el Boletín Oficial de la Cámara acerca de las peticiones recibidas y también de su tramitación. El informe obra en poder de sus señorías, por lo que han tenido ocasión de tomar conocimiento del mismo. ¿Alguien quiere intervenir sobre el contenido del mismo? No siendo así, se entiende aprobado y se elevará al Pleno para su conocimiento. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, señorías.